Muy buenos días, compañeros y compañeras que nos ven a través de las redes sociales de esta prestigiosa radio. Somos Asamblea Radio, pionera en materia legislativa, en materia política, en materia diversa. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, el doctor David Paravicini. Pero antes de presentar al doctor, vamos a dar un saludo fraterno a la Junta Directiva de nuestra Asamblea Nacional, al doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, al diputado Pedro Infante, amigo, camarada, primer vicepresidente, a la diputada Grecia Colmenares, joven guerrera, que está dando la batalla en el tema legislativo. Bueno, un saludo fraterno, porque ellos hacen posible que este espacio esté abierto para el pueblo, para los diputados, para las diputadas, para nuestros expertos, para tocar los temas que son clave y que son coyuntura para la nación. Tenemos también a nuestra secretaria María Alejandra Hernández, saludo doctora, y al subsecretario José Omar Molina. En la oficina de participación, nuestro estimado licenciado José Perales, siempre activo dando la batalla comunicacional. En la producción, Carlos Rodríguez, y en la conducción, quienes habla, Yaraxon Ordóñez. Y bueno, este es el programa Impulso Ecológico, un programa que es pionero, que no es simplemente un programa para hablar de lo ambiental desde el punto de vista como está concebido en el planeta, sino desde lo ecológico, de lo social, de lo político. Y vamos a tocar un tema que es clave, que es el tema hidrocarburos. Recuerden que tenemos en los controles técnicos a Miguel Herrera, que también estará conectado de izquierda, La Guaira. Bueno, un saludo, Miguel, allí nos va a estar deleitando con música. Hoy me vine tipo rock, me decían, profe, mire, pues tenita así. En el que nosotros somos los venezolanos, somos polifacéticos, jugamos básquet, fútbol, somos rockeros, somos políticos, nos reímos ante cualquier circunstancia. Y bueno, tenemos también en apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo, en la fotografía y video nuestro superfotógrafo Gaspar Pinto, y en las redes sociales Franklin Silva y Alirna Castillo. Nos pueden seguir a través de las redes sociales @Poder y Leyes en Instagram, en YouTube, TikTok, Facebook y en Twitter, profe. Decimos Twitter y no decimos X porque estamos en contra de Elon Musk. Elon Musk, no vas a poder con Venezuela, no te vas a llevar nuestros recursos. Y bueno, profe, nos gustaría que se presentara antes de darle el pase al profesor. Mire, el profesor es un docente, es investigador, es un experto en materia petrolera, un hombre humilde, que el cual nos va a estar dando todo un paneo sobre la ley orgánica de hidrocarburos, esta reforma, cuáles son las ventajas y las desventajas. Profe, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, profe, ¿qué nos puede decir con respecto a la ley para entrar en materia y actualmente en qué área se está desarrollando usted? No, bueno, me desempeño en el área de la investigación. Buenísimo. De las políticas públicas energéticas. Ahí es donde he dedicado mis últimos años, inclusive la docencia en la Universidad Bolivariana, en el Centro de Estudios de Ciencia de la Energía. Me he concentrado en el tema de las políticas públicas en materia energética, porque es allí donde reside para Venezuela, para un país dependiente, país que salió de la nada y empezó a existir por segunda vez en la historia, después de la gesta de independencia, vino a existir fue por la presencia de las ingentes cantidades de petróleo que se hicieron patentes con el Redentor de los Barrosos. Durante 8 o 10 días, hermano, fluyó más de un millón de barriles diarios en 10 días. Y eso hizo que Venezuela entrara en el mundo de nuevo. Por tercera vez es con el presidente Chávez en el año 1999, con la pretensión de la patria, y que ya se convirtió en un proyecto nacional, de convertir también el petróleo no solamente en una fuente de riqueza del mundo, de los equilibrios mundiales de energía, sino una fuente de producción, de desarrollo, de romper con los lazos de la dependencia. Es en esa área en que he dedicado mis últimos 25 años de investigación sobre estos temas. Por eso es que no es tan preciso el tema de la experticia petrolera, porque uno al final pues tiene que saber todos los procesos de petróleo, pero toda la historia del petróleo, no solamente la nacional, sino la mundial, para poder comprender cuál es la mecánica que funciona con el tratamiento de una sustancia como es el petróleo, que es una fuente de la vida de la humanidad. Es decir, la irrupción del petróleo como fuente energética que se da a finales del siglo XIX es producto de una explosión de la primera revolución industrial, que lleva
a una demanda de energética cada vez con mayor exigencia, movido por el motor del capitalismo, que es el gran motor de la historia de los últimos 500 años. Esa explosión de la irrupción del petróleo, y ya como en forma aplicable, que la demanda energética se podía extender a cualquier parte del mundo, a diferencia del uso del carbón, que dependía pues de grandes volúmenes y que residían en unos determinados sitios donde estaban justamente el desarrollo industrial y tecnológico, a una composición mundial donde el petróleo, fuente energética ya convertida en energías secundarias aplicables, se encontraba en países que estaban fuera del desarrollo. Esta composición hace pues le da una particularidad al tema de la energía mundial. Qué bueno. Bueno, en la Universidad Bolivariana, donde todavía soy profesor activo, hemos dedicado estos últimos 25 años, como te digo, a ese trabajo de esa investigación. No es lo mismo, pues, de todas maneras. O sea, lo que me ha llevado a esa investigación, yo soy ingeniero mecánico, bueno, y además trabajé en la industria petrolera. O sea que no es que no soy de la industria petrolera, pero la construcción de un gasoducto, por ejemplo, el gasoducto de Nurgas, de Anaco a Valencia, y que llega hasta Planta Centro, y después siguió hasta Occidente, o la explotación de petróleo, o los tratamientos ambientales a los grandes daños ambientales que están en Oriente, producto de una explotación indiscriminada o sin restricciones de la industria petrolera de muchísimos años, pero 100 años que tenemos produciendo allí, que ahí hay daños ecológicos gigantescos todavía que no se han remediado. Pero el asunto, el conocimiento de esos temas no va al fondo de lo que es la materia petrolera, que hoy en Venezuela además se está poniendo de manifiesto. Es decir, al venezolano, la venezolana más despistado o más incrédulo o creyente de doctrinas liberales económicas, hoy se puede dar cuenta que el tema del petróleo no es un problema técnico, ni un problema ni económico siquiera, sino un problema político, un problema del poder y del control, del dominio, de la propiedad del recurso. Hoy, por ejemplo, la batalla que tiene planteada Estados Unidos con Venezuela, expresado por su presidente Donald Trump, es sobre la propiedad. Donald Trump no actúa, en este caso, o Estados Unidos, por la vía de su presidente, no actúa como una empresa petrolera, como una corporación petrolera, sino actúa como un propietario. Necesita ser el dueño de ese petróleo, así lo dice. Los estudios nos llevan, o sea, damos clase de eso, estamos dando explicaciones sobre este tema. Uno puede demostrar esto desde el punto de vista de toda la teoría científica, económica y desde el punto de vista de las teorías políticas como tal. Pero hoy, digamos, lo que tenemos es la constatación de hechos de que Estados Unidos, por la situación de su economía, la grave crisis económica que está viviendo, producto de errores cometidos y de la propia vida del capitalismo imperialista, hoy se ve en la obligación, sin forma de hacerlo de una manera distinta, de ocuparse, de hacerse de la propiedad de los recursos petroleros, no solamente venezolanos. Y por eso que en el Medio Oriente hay una guerra como la que se está dando. No solamente porque los israelíes o porque Netanyahu es un criminal de guerra, un genocida, sino que es un problema del dominio de un área energética global mundial, que es lo que le permite al capitalismo sobrevivir, pero ahí viene la otra contradicción, porque una cosa es la sobrevivencia del capitalismo como modo de producción, y lo otro es de la humanidad en sí misma, que también requiere acceso a la energía. Es un hecho, pues el hecho de la realización del avance humano sobre el control de las fuentes de energía del mundo que le permitan desarrollarse, crecer, como ha sido, es un acto creativo, un acto de creación de energía. La energía derivada del petróleo
no son energías que se encuentran, que fluyen en la naturaleza, sino que son productos del ingenio, del uso de la sabiduría, del conocimiento y del trabajo sobre una materia prima, sobre un recurso primario, para convertirlo en una energía utilizable para la población, para su confort, para mejorar sus calidades de vida, para tener probabilidades de vivir, de tener una vida digna y mejor. Eso, para el capitalismo, no es el valor en sí mismo de una vida mejor y una vida digna, sino es un motivo de ganancia, de ver cómo obtiene las ganancias. Y es ahí donde confluye entonces el carácter de propietarios que necesita el capitalismo como tal, el carácter de las corporaciones petroleras que hacen su dinero y han hecho fortunas ingentes y gigantescas con la explotación del petróleo que se encuentra en países subdesarrollados como el nuestro, y la población en su conjunto que, dependiendo de su grado de conexión dentro de esas estructuras económicas, pueden utilizar pues estos recursos para ampliarse, para crearse mayores riquezas. De manera que esta es la esencia del problema que estamos viviendo. La gravedad de la confrontación de estos intereses es de tal magnitud que obligó a los Estados Unidos a cometer el crimen de secuestrar a nuestro presidente, de asesinar a más de 100 personas aquí en Venezuela, bombardear población, activos, instalaciones civiles, y bueno, y mostrarse impunemente en el mundo violando todas las convenciones habidas y por haber. No hay una que no haya violentado. Y digamos, y lo más asombroso es que estamos viendo que también lo que ha pasado en Gaza, todavía eso no tiene fin. Aparentemente es una paz, pero sigue Israel masacrando población, siguen las guerras por el petróleo en el Sudán. Es una barbaridad lo que está sucediendo allí, inclusive claro, en todos los casos acabando con población y haciendo injusticia. De manera que ese es el clima que yo creo que hay que, o el contexto, como llaman ustedes los periodistas, bueno, porque creo que tú eres abogado, pero que los periodistas llaman el contexto, de cómo entender en qué escenario se produce esto. Un escenario de guerra que afortunadamente Venezuela, su organización política pudo vencer políticamente el evento que sucedió. Totalmente. Aunque militarmente fuimos derrotados. Tuvimos bajas. No solamente una victoria militar, pues ocuparon un espacio y lograron su objetivo, que era extraer al presidente, pero los objetivos políticos, los objetivos estratégicos, que era apropiarse del petróleo y poner un gobierno títere o cómplice, no lo pudieron lograr. Y es esa la gran tensión que hoy tenemos. Buenísimo, profesor, con esa participación asertiva e intuitiva. Me decía Jackson, eres abogado, yo estoy en el primer semestre de Derecho, yo soy doctor en Ecología, pero siempre dispuesto a aprender, y estoy aprendiendo de ustedes grandes elementos que son importantes para entender todo lo que sucede con el tema petróleo. Vemos ahora que Estados Unidos, profesor, como potencia, está en un momento de crisis, y en ese momento de crisis tal vez político, tal vez geopolítico, energético, voltea nuevamente hacia América Latina, hacia Sudamérica y hacia Venezuela. Y no es casualidad todo lo que se gestó, pero logramos, como usted lo dice, dar una respuesta que ellos no esperaban y que no esperaba el mundo entero, que es seguir con la revolución, seguir dando las transformaciones necesarias, y en ese contexto nace la propuesta de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos promulgada en el 2001 por el comandante Hugo Chávez, pero que en este momento la pregunta para todos los oyentes sería: reforma de la ley orgánica, ¿ventaja o desventaja? ¿Modernizamos o cedemos? ¿Qué sucede allí, profe? Bueno, espero que sirva de marco, sí, o de contexto lo que hablamos antes. Claro. Puesto que en el año 2019, en 2015, primero Barack Obama, para que vean que esto no es una política de demócratas o de republicanos, que no es una cuestión de carácter del presidente. Totalmente. Es decir, lo que está haciendo Donald Trump es una continuidad de una política con respecto al tema energético global. Hegemónica, así es. Del control y el dominio del imperialismo norteamericano sobre mercados, precios y fuentes de producción de energía en el mundo,
y la grave crisis que tiene por errores gravísimos que cometieron en materia económica en los últimos 30 años, que es una situación absolutamente desvalida. En ese escenario, porque vamos a ver los tres escenarios de la ley, tú no nombraste, la ley de 2001, donde el presidente Chávez comienza con acciones que hubo en el año 2000, el año 99 y el año 2000 para el rescate de los precios petroleros. Recordemos que para esa fecha los precios del petróleo estaban en $9, $8 el barril y 16 2/3 la regalía. De manera que la ley de hidrocarburos, la de 2001, rescata la regalía y la lleva al 30-33%, y el impuesto sobre la renta y en general configura una participación impositiva de cerca del 80%, un poco más del 80% de lo que es la actividad petrolera como tal. En el año 2000, pero sin embargo, veníamos de una situación de progresiva entrega de lo que eran las autoridades o los representantes del gobierno, de los representantes del Estado, de la Cuarta República, que habían entregado la faja petrolífera, inclusive la habían calificado de que no era petróleo, sino que era bitumen, y con eso ahí había empresas petroleras que se llamaron las asociaciones estratégicas, que pagaban 1% de regalía. En el año 2006 los precios de petróleo se recuperan, que llegan a estar hasta el 80%, a $80 el barril. Recuerden que se hizo una ley que se llamó de contribuciones para ingresos extraordinarios exorbitantes, porque los precios de petróleo subían de tal manera que a partir de cierto precio, que con esta ley se decía, bueno, a partir de que el barril esté en $80, el barril que entre en esa categoría paga el 90% de regalía. Fíjense ustedes cómo eran las condiciones económicas que había mundialmente. Las relaciones de Venezuela y en el mundo se consolidaban en las posiciones que tenían cierta fuerza, y en esas condiciones fue que se pudo hacer esto. Bueno, ha pasado desde el año 2006, 20 años más tarde, ahora estamos en unas condiciones en las que, como describimos antes, de una crisis profunda del capitalismo que no la había ni en el 2001 ni en el 2006. Totalmente. A una situación en que Venezuela, a partir de esas crisis que se dan en Estados Unidos, nos declaran una amenaza inusual y extraordinaria de los Estados Unidos, que no es más que una medida administrativa para poder aplicar después medidas como esta. Del año 2019 se incrementan estas medidas, y un ex embajador de Estados Unidos en Venezuela llamado William Brownfield aclara, pues, para que tuviera duda, que se trata de una política de cerco y asfixia a PDVSA. Totalmente. Es decir, llevarnos al tema de que del sufrimiento, el ex embajador lo describió, para llevar una etapa y nivel de sufrimiento de la población venezolana que los lleve entonces a producir un cambio social. Eso es la estrategia. Estamos hablando del 2019 que se dio esto. Hoy estamos viviendo lo mismo, o sea, la misma circunstancia, agravada la crisis en los Estados Unidos, pero también consolidado el poder en Venezuela, porque si bien que la muerte del presidente Chávez significó un fuerte golpe, en estos 18 años se ha logrado consolidar la unidad interna. Qué bueno. Se ha logrado consolidar las estructuras del poder, de manera que entonces esta invasión, esta acción militar criminal contra nuestro país, aunque puede calificarse de que fue exitosa militarmente, en lo político fracasó. Los objetivos estratégicos no lo lograron. No hubo un colapso del gobierno. Se mantiene el gobierno de acuerdo a todas las características, a nuestra Constitución y nuestras leyes. Se declara, el Tribunal Supremo de Justicia declara la continuidad, y no solamente, sino que la falta del presidente es temporal, y por ello procede que la vicepresidenta asuma el cargo como encargada, la ratifica en la Asamblea Nacional, que seguramente 2 días más tarde, la ratifica las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana, que el día 30 de enero
también no solamente se ratifica anualmente sus mandos, sino que le entrega el bastón de mando a la presidenta encargada. Es decir, y todo el país, no hay ni una gobernación, no hay ni una alcaldía, no hay ninguna institución del Estado que no haya aceptado la dirección política del propio gobierno. No solamente la dirección política del Estado, sino además las fuerzas vivas, todo lo que se llaman todas las industrias, los empresarios, las empresas internacionales, y no solamente las internacionales de los países, sino los propios Estados Unidos aceptan la dirección política del Partido Revolucionario, del gobierno revolucionario. Es decir, que si lo viéramos en términos políticos, esto ha resultado una demostración de la fortaleza de la propuesta revolucionaria, de la revolución venezolana. Lograr convertirse en la dirección política de todo el resto de la sociedad. Y no solamente el resto de la sociedad, sino en el corazón mismo de los Estados Unidos aceptan que hoy prefieren a la dirección política de la revolución a otra dirección que no sea esa. Con respecto a la ley, en esas condiciones en las que efectivamente nos encontramos con la aplicación ya al colmo de la política del cerco y asfixia, con la aplicación de ese bloqueo naval. No hay buque que pueda salir por allí que no sea ser detenido, y la gran presión porque tienen secuestrado a los Estados Unidos al presidente Maduro y a Cilia Flores, su compañera. En esas condiciones hay que hacer esta ley. Sin embargo, con esta ley, primero se mantiene la soberanía sobre el recurso, la propiedad del recurso se mantiene. Segundo, hay quienes dicen que se abrió una puerta para juicio en el exterior, y eso no es verdad, pues esa puerta nunca se ha cerrado, porque además no son juicios, sino es el arbitraje. La ley, tanto la Constitución establece en el artículo 151 y después en el artículo 258 establece el arbitraje como mecanismo de solución de controversia, no solamente a nivel nacional, sino internacional, de manera que permitir que un contrato con empresas extranjeras, no que se haya juicios con sistemas judiciales de otros países, sino que se admita el arbitraje, que es un mecanismo para solución de diferencias, sí, que está establecido mundialmente y tiene mucha historia. Tercero, el tema de la creación de las contratistas, que ahora se llaman las operadoras. En una tercera categoría tenemos esfuerzo propio, que es la exploración y la producción petrolera por parte de PDVSA, las empresas mixtas, de acuerdo a lo que está establecido en la ley, y una nueva categoría que se llama las empresas operadoras, que pueden hacer contratos directamente con el Estado y tener unas formas muy particulares, inclusive vale para las empresas mixtas, de poder vender el petróleo en el exterior. El mecanismo anterior de la ley que fue reformada, todo el petróleo era vendido por PDVSA. En este caso, el petróleo puede ser vendido por las operadoras, pero su forma de retribución de la regalía y su forma de retribución del impuesto está sometido a las leyes venezolanas. Excelente. Y que eso significa, bueno, ahora, allí es donde de nuevo viene la presión, porque la presión dice que hay una decisión de la OFAC, que se expresa en la OFAC, donde le dice que las empresas tienen que pagar esa regalía y esos impuestos sobre la renta, se lo tienen que pagar a una cuenta en los Estados Unidos. Por eso viola el contrato, viola los contratos. Los contratos firmados, que existen firmes, dicen que tienen que pagar en el Banco Central de Venezuela. Totalmente. Allí quería hacer un inciso, porque esto está buenísimo, porque desmonta todas estas tesis, y yo creo que Estados Unidos, sin percatarse, nos está dando la capacidad de hacer frente al bloqueo y de poder nosotros recuperarnos económicamente y fortalecer nuestra industria petrolera, la misma industria petrolera que ellas debilitaron con las sanciones, con las medidas coercitivas y con la presión, como usted lo planteaba desde años atrás, de buscar de auspiciar al pueblo venezolano, auspiciar al Estado y auspiciar a la principal empresa
empresa proveedora de recursos y de divisas. Me gustaría seguir ahondando en esto, pero vamos a un espacio musical y ya retornamos con Impulso Ecológico, porque esto está bueno. Conéctate con el doctor Palavicini, experto en materia petrolera, y vamos a seguir ahondando sobre la ley, ventajas y desventajas, y desmontando todos los mitos de la derecha. Seguimos aquí con el programa Impulso Ecológico, y bueno, en la intervención pasada, en ese bloque, el doctor Palavicini nos hablaba sobre todos esos elementos legales, todos esos elementos que subyacen allí, y esa forma en que Estados Unidos, a través de la OFAC, busca controlar, busca presionar, y yo creo que esto nos permite denunciar ante el mundo entero cómo Estados Unidos ha estado presionando, ha estado cambiando las reglas de juego para ellos salir privilegiados, porque ese es el objetivo de todos los imperios, mantenerse. Pero desde Venezuela siempre tenemos una salida. Y en ese sentido, profesor, nos gustaría saber cuáles son las posibles alternativas, estrategias y salidas para producir petróleo, para vender el petróleo y para seguir invirtiendo en el desarrollo del país y poder vencer al hegemón mundial. Bueno, esa es la gran pregunta, pues que no solamente nos lo hacemos nosotros y nosotras, venezolanos y venezolanas, sino que se la está haciendo más de 60 países que hoy están siendo víctimas de sanciones. Así es. Y de aplicación de medidas coercitivas unilaterales, ilegales por parte de los Estados Unidos, en Europa, que también ha estado haciéndose eco de este tipo de prácticas absolutamente inaceptables que van contra todo lo establecido en los derechos humanos, en las cartas de las Naciones Unidas, en total violación por completo a todo el orden establecido por el mismo capitalismo. Es decir, que por esto es que hablamos de una crisis interna del capital que cambia internamente sus reglas, no les sirve para poder sostener el modo de producción capitalista imperialista en los Estados Unidos, o el atlantismo, porque habría que extenderlo a otros países, que incluye además a países que no están en el Atlántico, como Australia y Nueva Zelanda, que se suman, Corea del Sur, Japón, que se suman a lo que llaman occidentalismo, o esta prevalencia de estos intereses cuya fuente principal está en los Estados Unidos. Uno es darnos cuenta de que el tema es internacional, que no es una batalla nacional, no es una batalla de Venezuela contra los Estados Unidos o contra una medida en particular, sino que es una situación internacional y no hay forma de abordar estos problemas si no es visto de conjunto y visto en global. El mundo ha avanzado muchísimo, por lo que decíamos antes, esta crisis de los Estados Unidos llevó a los países en vías de desarrollo o los países con aspiraciones a desarrollarse, a unirse de una forma en que le permita que sus economías accedan a los créditos, accedan a los mercados, accedan a ciencia y tecnología, sin el filtro de pasar por los filtros que pone Estados Unidos para el acceso a financiamiento, tecnología y a mercado. Y son los BRICS, que es un éxito extraordinario, ya un hecho innegable, más de 20 años de existencia. Pero no solamente en eso, sino que además los países productores, exportadores de petróleo tienen un crecimiento, la OPEP tiene un crecimiento con la OPEP Plus, y tienen el 80% del dominio de los recursos de las reservas energéticas petroleras y el 45% del mercado de la demanda de esos mismos recursos. Es decir, que hay ya hay toda una plataforma objetiva en materia económica, en materia política, que permite hacer el frente a esta aspiración de los Estados Unidos a que tienen que volver a ser grandes de nuevo, así se expresa, Make America Great Again, así el MAGA, que lo llaman, el MAGA de Trump, America First, América primero, búsqueda de una forma de tratar de ir a 30 años atrás, cosa que es imposible porque es antihistórico, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda, a menos que se dé a través de una guerra mundial, que el peligro de la tercera guerra que se cierne en todas estas cosas que están pasando. Entonces la fórmula está primero a sostenernos internamente, confiar en nuestro liderazgo, porque ya ha demostrado fuerza política, como lo dije antes. No es cualquier cosa desde el punto de vista político que una propuesta como la que presenta Venezuela al mundo, no solamente a nuestros propios conciudadanos y conciudadanas, sino al mundo entero, como una propuesta de gobierno con una participación popular, con la visión del socialismo,
se plantea una revolución en la medida de poder darle poder al pueblo, o sea, propuestas políticas y que hoy son la dirección que reconoce el mundo entero. Dentro de esa batalla tiene que verlo con la necesaria negociación que tiene que darse en las condiciones en que estamos, condiciones de minusvalía por la presión militar brutal que tenemos de la amenaza de los Estados Unidos y el secuestro de nuestro presidente y de nuestra compañera Cilia Flores. En esas condiciones se produjo esta ley que hay que verla con el doble sentido. No puede ser que nosotros, los venezolanos y las venezolanas, veamos como que que la presidenta encargada y que nuestro aparato legislativo y nuestra fuerza política estemos apoyando o estemos planteándonos la reforma de una ley. Se plantea la reforma de una ley para violar la Constitución. Se está reformando la ley es porque hay unas condiciones políticas que están obligando a eso, en función de poder incrementar la producción petrolera, aumentar los ingresos y por ende la renta petrolera, porque el país lo necesita, mantener al país en funcionamiento, expectativas económicas de crecimiento, que son las que puedan sostener el poder político tal como está. Es decir, que no haya espacio, como efectivamente se está logrando, no haya espacio para elementos externos, extremistas de derecha, radicados en el exterior o en el interior, que se salgan fuera del esquema de que es con un proceso de lo venezolano, nuestras estructuras, nuestras formas de organización, el avance hacia la construcción del Estado comunal, nuestras políticas que están funcionando. Es allí donde reside la fuerza, es el tiempo que se necesita, porque esta fuerza, esto que ha desarrollado Estados Unidos como cabeza de esta crisis, está llevando a unas contradicciones insalvables entre el mundo. Es decir, lo que hicieron con Venezuela le puede ahora pasar a cualquier país que tenga materias primas o que le interese a los Estados Unidos en un momento determinado, o a países que no se sometan. No solamente a los Estados Unidos, sino que se convertiría en una norma, el que tenga más fuerza hace lo que quiere. Sí. Es decir, hay una situación internacional que en la que Venezuela juega un papel muy importante, pero tenemos que sostenerlo porque es cuestión de tiempo, en mi opinión, de que va a haber una confrontación mundial contra estas políticas de los Estados Unidos, y no solamente del exterior de los Estados Unidos, sino la mitad de los Estados Unidos rechaza esta forma de hacer política. Es decir, no solamente Estados Unidos con esta dirección actual del presidente Trump tiene una falla absoluta y total en la materia de la ética, es decir, qué moral expresa los Estados Unidos para el mundo. De hecho, el presidente Trump dice que no hay moral sino las de él, las que él le imponga. Y eso ocasiona un rechazo dentro de los propios Estados Unidos. Pero no solamente con respecto a la ética, sino con la estética, es la forma, la expresión de la política, donde ahí se ven los casos donde ya los atropellos, violentar cualquier ley, cualquier norma, la brutalidad con que se expresa en materia digamos, de las relaciones internacionales, el desprecio por los demás. Es decir, hay una estética que también la mitad de los Estados Unidos por lo menos la rechaza. Eso es un conflicto que está por desarrollarse. Y el otro, por supuesto, que tiene que ver con el propio secuestro del presidente, que no tiene ningún fundamento legal, y todos estamos a la expectativa de cuál va a ser la decisión de esos tribunales allí, que aunque sean los Estados Unidos, tienen que seguir los patrones, es decir, tienen que presentar las pruebas, tienen que mostrar que hay un delito, y después justificar que están haciendo un juicio a un presidente un presidente en ejercicio en otro país, de un gobierno que reconoce, al reconocer a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, están reconociendo que el presidente Maduro es el presidente de la República de Venezuela. Es decir, ahí se conforma toda una situación que es cuestión de tiempo para que el mundo también vea situaciones de cambio. De manera hay que soportar, resistir, interesa, confianza en nuestra dirección política, confianza en la revolución venezolana, que se está dando unos procesos de transformación enormes, y seguir pues trabajando y produciendo, consolidando
cada uno consolidando su espacio donde está haciendo su tarea, ¿no? No, interesante esa opinión, ese análisis ya con una visión prospectiva de la posible guerra que se nos puede avecinar y que ya está, porque Estados Unidos rompió con todo el orden internacional, retrocedió en cuanto a su visión diplomática, porque el imperio siempre ha sido el imperio, ahora prácticamente se quitó la máscara y volvió a las cavernas, o sea, un pensamiento retrógrado, un pensamiento totalmente que niega la existencia y el pensamiento de otros estados, de otros pueblos que son los pueblos del sur, y en ese sentido, profesor, nosotros quisiéramos saber sobre ahora los posibles impactos ambientales, esa es el área mía. Yo hice un análisis de las dos leyes y las dos leyes contemplan tomar las medidas preventivas, mitigantes y correctivas sobre la actividad petrolera, porque la actividad petrolera genera pasivos ambientales, genera situaciones que deben ser subsanadas, y en ese sentido, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Porque bueno, hay unos daños que va a sufrir nuestra madre tierra, que va a sufrir nuestro ambiente, y que debemos ir trabajando en la medida que tengamos esos recursos para tener un ambiente sano, ecológicamente equilibrado. Allí, ¿qué nos puede decir, profe? Bueno, yo creo que también el tema energético sí es el escenario de esa confrontación del capitalismo en primer lugar. El capitalismo, en sus batallas y sus contradicciones internas, hay una corriente de capitalismo que piensa que hay que sustituir las formas de producción de energía de los hidrocarburos líquidos, sólidos y gaseosos por energías alternativas. Y eso dio una fuerza muy grande durante el gobierno de Biden, donde inclusive se llegó a penalizar por la vía de castigar con altos intereses los préstamos para la inversión petrolera o de los hidrocarburos, favoreciendo las energías alternativas. No obstante que las energías alternativas son todas más costosas, muchísimo más costosas que las energías derivadas de las fuentes primarias de los hidrocarburos. Ahora, esta contradicción que era ambientalista, claro, porque entonces era en qué se basaba todo este cambio mundial y ese castigo y esa penalización a la industria de los hidrocarburos, que inclusive tenemos un presidente aquí vecino que se declaró en contra de las energías de los hidrocarburos, hasta que fue a Estados Unidos hace poco y se ofreció para manejar la industria petrolera venezolana. Tuvo que ceder. Bueno, pero entonces tiene que ver, está intrínsecamente ligado con todo esto, pero mientras el mundo esté bajo la dirección del capitalismo, lo que van a prevalecer va a ser las ganancias. Cuando el tema de las ganancias y los ingresos petroleros los ingresos de los Estados Unidos relacionados con el dominio del mercado y de los precios petroleros se vio en peligro, bueno, acabaron con eso, explotaron los gasoductos del Nord Stream 1, el Nord Stream 2, correcto, y inmediatamente convirtieron a Europa, que venía en un desarrollo de inversión en energías alternativas. Bueno, Alemania volvió al carbón, la fuente primaria energética hoy de Alemania, que era la vanguardia de las energías eólica, fotovoltaica, etcétera. Bueno, entonces ahora están generando en carbón y atómica, es decir, dieron un paso atrás, y hoy Trump ha convertido su discurso en un discurso para rescatar otra vez el uso de los hidrocarburos líquidos y gaseosos y sólidos, y en contra, y se burla y hace críticas muy mordaces contra las energías eólicas. Es decir, hay una batalla que mientras el capitalismo el modo de producción capitalista mantenga su predominio en el mundo, va a ser muy difícil que dentro de un ambiente de justicia y equidad social puedan producirse estos cambios. ¿Por qué? Porque si las energías alternativas son más caras, más costosas, aíslan a la población mundial del acceso a la vida. Hoy el acceso a la energía es el acceso a la vida. Es más, el desarrollo científico-tecnológico que ha permitido que la energía llegue al 80% de los hogares del mundo
es la que mantiene toda la vida, pues, esta generación. Hay gente que está en contra de eso, que cree que sobran 3, 4 mil millones de personas, 5 mil millones de personas, pero no lo ven por la vía ecológica, lo ven por la vía del exterminio, de que no accedan a la energía, que vuelvan otra vez al consumo entonces de energía ¿cómo se llama? Biodegradable, la biomasa, otra vez a quemar palos y tal. Pero no hay retroceso posible. El mundo avanzado, los BRICS, se apoyan más sobre sistemas de justicia y equidad social. África aspira a tener acceso a la energía, y las energías que puede obtener para la gran población que tiene es la energía más económica, más disponible, que es la de petrolera y la gasífera. China y la India, que no tienen petróleo ni gas, más del 60% de su matriz energética es carbón, hoy, en 2026. Wow. Entonces, estamos hablando de un tema que no, en función de un resguardo ecológico mundial, vamos a eliminar el carbón como fuente energética para la energía, digamos, proveniente de renovables, al sacrificio de la población, porque entonces no tiene sentido. En ese sentido, desde el punto del capital, porque va a pagar, solamente va a tener acceso a la energía el que pueda pagar por ella, y el resto lo sacrifica. Y esa situación no tiene fuerza hoy en el mundo. Se avanzó mucho la sociedad, China, la misma India, que es un país, no es un país socialista, pero tiene 1.400 millones de habitantes, de los cuales el 60% están fuera de los mecanismos normales energéticos. Es decir, desde el punto de vista ecológico, hay un papel fundamental, porque hay que cuidar el ambiente, es verdad la situación en que estamos, sí, pero también tenemos que hacerlo desde el punto de vista humano, hay que incorporar a la humanidad. Es decir, no podemos ser ecológicos e inhumanos. No podemos. Porque entonces, ¿qué sentido tiene? Porque la ecología tiene un valor con el ser humano dirigiendo la sociedad, que no siempre fue así, pues quizás en los últimos 500 años pudiera hablarse de eso, pero con los seres humanos dirigiendo la sociedad, que sea para hacer desaparecer a los seres humanos. Es decir, hay un papel de equilibrio, de conciencia, de desarrollo científico-tecnológico, que además permita la racionalización y la eficiencia en el uso energético que está planteado ahora, porque ahora hay un tema con los carros eléctricos que pareciera que fueran más ecológicos, pero resulta que si ve el sistema de conjunto de la fabricación de las pilas, de las baterías, de todas estas componentes que están asociados al carro eléctrico, el balance energético resulta que no es del todo superior al tema del uso de los hidrocarburos. Pareciera más bien que pudiera ser cómo nos arreglamos socialmente para no depender tanto de tener el carro eléctrico, que cada quien tenga su carro. Es una lógica capitalista, cada quien con su carro. Pudiera ser una lógica que no podemos utilizar más el sistema de Uber, el sistema de taxi, el sistema de transporte colectivo, sí, el sistema de organizarse donde la gente viva cerca de su trabajo. Perfecto. Entonces, no necesitas ir en el transporte colectivo, porque puedes ir caminando, puedes ir en bicicleta. Es decir, hay formas de organizarnos sin renunciar a la modernidad, sin renunciar a la ciencia y la tecnología y a los avances, a la inteligencia artificial, pero con una conciencia ecológica, humanista, que nos lleve a efectivamente atender el problema ambiental como un problema real y grave que tiene la sociedad ante el crecimiento que tenemos, y al abuso y a la discriminación por los países más desarrollados, ¿no? Porque Venezuela no se la puede ni acusar ni de lejos de ser un país contaminante, más bien deberían estarnos retribuyendo, porque somos un país que el 60 al 70% de la energía nuestra es de energía renovable, porque es hidroeléctrica. De manera que no solamente es la fuente, sino fundamentalmente es cómo nosotros, los seres humanos, consumimos esa energía, cómo nosotros nos convertimos en depredadores o nos convertimos en sustento de un ecosistema equilibrado y que perdure.
Perfecto, perfecto. No, no, es tremenda clase de ecología política, porque no podemos renunciar a nuestro derecho a desarrollarnos, a usar nuestras fuentes de energía, a usar nuestro potencial que es hidrocarburos, pero respetando el ambiente, sin dejar la inversión social, sin dejar el desarrollo de nuestros pueblos humildes. Y en ese sentido, bueno, vamos a un espacio de música y ya retornamos con Impulso Ecológico para seguir recibiendo estos elementos que son importantes para la coyuntura del país. Impulso Ecológico, sigue en sintonía. Estamos de vuelta en tu programa Impulso Ecológico y bueno, súper alegre, súper contento. Yo estoy aquí como ese muchachito que está viendo clase y aprendiendo de un gran maestro y de un hombre humilde sobre el tema petrolero, el tema geopolítico, y esa clase que tuvimos en el segmento pasado de ecología política. Es una ecología que transforma la realidad, una ecología que reproduce el sistema, una ecología que va en favor de los pueblos, no en favor de las transnacionales. Y bueno, profe, como ya estamos en el cierre, pero nos gustaría ver ese impacto económico. ¿Qué esperamos nosotros con la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos? Muchos están esperando mejoras salariales, otros están esperando mejoras en la industria petrolera, fortalecer nuestra tecnología, fortalecer nuestra maquinaria. Usted como ingeniero en toda esa parte mecánica, que nuestra industria pueda modernizarse, pero como tercer punto, poder fortalecernos económicamente y a nivel de soberanía para seguir resistiendo. Usted decía una frase muy importante para darle el pase, hablaba de resistir para vencer. Necesitamos resistir, necesitamos esperanza y necesitamos vencer, profe. Sí, es muy importante, es clave el tema de la explotación del crudo, del petróleo en Venezuela es fundamental. No pretender que Venezuela pueda prescindir del petróleo para poder conseguir nuestros objetivos estratégicos. Y considero que los objetivos estratégicos están incluidos en lo que fue en las 5 transformaciones en los 5 elementos que planteó el presidente Chávez en su primera campaña electoral, que se convirtió después en los planes de la patria, y ahora con el presidente Maduro las 7 transformaciones. Es decir, ve una Venezuela ve una Venezuela que se crece, que desarrolla sus fuerzas de transformación en todas las áreas de la economía, es decir, dejar de ser un país dependiente petrolero, rentista. Esos objetivos son imposibles de conseguir si no nos apoyamos en la explotación de nuestras riquezas naturales, porque es la condición de países dependientes que tenemos. ¿Qué nos hace dependientes? Que no es un tema estrictamente por deficiencia que pueda tener Venezuela, porque ese mismo tema de la dependencia lo tiene Colombia, lo tiene Brasil, aunque tenga todas sus pretensiones de ser colonia, es un país totalmente dependiente, y ahí se lo demostró el presidente Trump. Le dijo: te voy a poner unos aranceles y ahí a todo el mundo a correr. Esas son las razones de la dependencia. Es la batalla que se está dando mundial, que ha aparecido frente al dominio que tienen el capitalismo como tal, a través de sus instituciones, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, que controlan el acceso al crédito, controlan el acceso financiero a través del dominio del dólar como forma de pago, que controlan la ciencia y la tecnología, los mercados como tal. En medio de todo esto, entonces ahí tiene que Venezuela buscar fórmulas para crecer, y eso tiene que ver con el petróleo. Ahora, ¿cómo hacerlo? El presidente Chávez lo intentó, en formas alternativas como era la explotación del gas, como forma de resolver el tema, por ejemplo, del transporte interno, que no se apoye en gasolina y gasoil, sino que sean con lo que el presidente Chávez hizo una inversión enorme para hacer la transformación, hacer los carros híbridos, gas, gasolina, gas únicamente, o inclusive pudiera ser hasta el tema del carro eléctrico. Ahora, tiene que ver esto con esa visión de poder explotar el petróleo. Ahora, ¿cómo entrar hoy con las condiciones actuales, bajo todavía las acciones
de las medidas coercitivas unilaterales, cuyo fin sigue siendo los mismos que denunciaron los propios Estados Unidos, o los anunciaron ellos, o se vanagloriaron, o lo que sea, o nos amenazaron, dijeron que era el cerco y asfixia. Es decir, que la ley de hidrocarburos es una ley hoy fundamental para abrir ese espacio, es decir, inversionistas en materia petrolera que corran el riesgo de entrar a Venezuela, un país bajo las medidas coercitivas unilaterales. Es decir, la ley tiene que resolver, y es lo que se ha planteado, de buscar ese equilibrio entre las acciones públicas que pueda hacer los Estados Unidos, más la que pueda Venezuela, apoyándose en las leyes que existen, que son las leyes contra las medidas coercitivas que se aprobaron en la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, que le permite al gobierno hacer formas de negociación que preserve la seguridad económica y de sobrevivencia de las empresas que vengan a invertir en Venezuela, no solamente en el área petrolera. De manera que es un juego delicado que templa todos los nervios y todos los tendones, las tensiones del país en la medida de resolver este problema, porque la crisis de los Estados Unidos le lleva no es a unas negociaciones, sino lo lleva a una imposición. Tal como lo dijo el presidente Trump, necesitan el petróleo venezolano. Es más, se vanagloria el presidente Trump de que ahora Estados Unidos y Venezuela son los dueños del 55% del total de las reservas mundiales, para tratar de menoscabar el poder de la OPEP, para tratar de menoscabar el poder que muestra los BRICS, como en materia de consumo y como materia de control de reservas, para tratar de imponerle al mundo la visión del unilateralismo impuesto de los Estados Unidos. Y esa es la batalla en que estamos, esa es la posibilidad hoy de Venezuela poder superar primero su propia situación, ir hacia el desarrollo, tal como tú lo planteas, cómo Venezuela crece, cómo se desarrolla una economía. Entonces tiene que crear una confianza, que es otro elemento más que no lo hemos nombrado, que es muy importante, que es el ejercicio de la diplomacia, es decir, cómo manejar estas cosas que no sea con el enfrentamiento. No tenemos la fuerza que tiene Irán para enfrentarse y decir, bueno, estamos preparados para la guerra, vengan. Porque Irán ya va a cumplir 50 años en guerra. El año 79 hubo la revolución islamita en Irán y ahí se prepararon y fue una guerra permanente, 10 años contra Irak. Y después de manera sostenida con distintos gobiernos de los Estados Unidos. No podemos compararnos con Vietnam, no solamente Vietnam, que viene de una guerra anticolonialista desde los años 30. Entonces, lo que está planteado esto es ganarse también la confianza del inversionista venezolano, de los inversionistas extranjeros, para que vengan al país, contribuyan, y dentro de estas presiones y de estas condiciones, bueno, pueda desarrollarse la actividad económica y prosperar y crecer en los aspectos que se pueden hacer. No, buenísimo. Por aquí lo saluda el licenciado Anthony Peña desde Antímano, Mamera. Él dice tierra agroecológica, tierra de batalla. Y él preguntaba sobre los imperios, porque es que hay personas que no entienden que los imperios siempre han existido, profe, y las características de los imperios es mantenerse. Ellos quieren mantenerse a toda cuesta, no importa que tengan que sacrificar vidas, que tengan que sacrificar culturas, civilizaciones. Y yo creo que Venezuela es un faro de esperanza. Venezuela es un faro de esperanza que está dando la batalla y que está marcando un precedente a nivel mundial. Ahora, desde su punto de vista, con su experiencia, con su mística, profe, usted decía unos elementos importantes y hablaba de Irán. Irán nuevamente entra en un proceso bélico y con todo derecho amenazaba al hegemón de cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque es una zona clave para el paso de los hidrocarburos. Entonces ahora Estados Unidos se ve presionado con varios frentes de batalla a nivel geopolítico y dice, bueno, vamos a de una manera u otra suavizar las medidas con Venezuela. ¿Qué esperamos nosotros a futuro a nivel del tablero energético mundial y a nivel de todas estas potencias, profesor? Bueno, yo creo que la pregunta y tu interpretación de la misma dan una cierta pista en eso. Sí. Y tal como lo dije en un momento, no hay forma de entender una solución en el mundo energético de Venezuela que no sea planteado globalmente. Por ejemplo, el cierre del estrecho de Hormuz
o el bombardeo como ha planteado Estados Unidos, la liquidación por completo de Irán, destruirlo por completo, eso haría que los precios del petróleo se dispararan a la N, pues, alguna cantidad exorbitante, y que haría imposible que Donald Trump ganara las elecciones. Es decir, porque Donald Trump está montado, tiene que montarse no solo la política internacional para ganar a lo interno, sino en lo interno, que no haya inflación, que el desempleo se reduzca, que la calidad de la vida de los estadounidenses se equilibre, porque hay una batalla interna por eso. Claro. De manera que está todo ligado. A Venezuela, en una situación en la que Irán muestra su fuerza, como ha desarrollado, porque tiene un desarrollo en materia de la guerra que no lo tiene nadie, que es la desaturación con armamento económico muy barato, y que demostraron además, en la guerra que llaman de los 12 días, demostraron además cómo la efectividad de su propuesta. Es decir, no pudo Estados Unidos ni Israel, con toda la tecnología de guerra desarrollada, poder contrarrestar los efectos de una guerra de saturación que desarrollaron los iraníes con costos infinitamente inferiores a lo que podía hacer lo que gastó los Estados Unidos. De manera que hay una equivalencia, una correspondencia entre todos estos esfuerzos. China tiene una proyección de su demanda petrolera, de petróleo venezolano para los próximos 30 años. Necesita 1,5 millones de barriles diarios de Venezuela para sus reservas estratégicas, porque piensa cambiar su matriz, porque son ecologistas. Quieren cambiar su matriz energética prevalente de carbón, la quieren cambiar por petróleo y gas, y por supuesto las alternativas, pero el desarrollo de las alternativas es más lento y más costoso, es decir, tiene que ir en esos procesos. De manera que es una situación de altísima complejidad, y esta complejidad la manejó el presidente Chávez. Construyó un sistema complejo de relaciones en materia energética y en materia económica global, mundial, con las proyecciones de hacer países sustentables, crear el sistema de pluripolar, sí, que son los que permiten que nuestros países, cualquiera sea, puedan aspirar al desarrollo. Y es eso, acceso al crédito, a las finanzas mundiales, acceso a los mercados, acceso a ciencia y tecnología. Sí. Son esas, por supuesto. Estamos hablando de acceso, pero tiene que haber planes nacionales o proyectos nacionales que desarrollen ciencia y tecnología, que desarrollen sus industrias intermedias, de manera de poder conectarse con ese mundo. Y es allí donde esa conexión internacional, y que tiene que ver fundamentalmente con lo energético, y donde Venezuela es imposible que la saque. La seguridad energética, desde el punto de vista humano, de la humanidad, valga la redundancia, Venezuela juega un papel fundamental por los 300.000 millones de barriles que representan, como lo dice Trump, que él lo ve desde el punto de vista capitalista, él lo ve para obtener rentas para los Estados Unidos, y lo de Venezuela es para garantizar no solamente nuestra sobrevivencia, sino formar parte de ese sueño de la humanidad, de tener una vida mejor, un mundo mejor. Un mundo mejor, un mundo posible, un mundo multipolar, multicéntrico, un mundo que rompe con la hegemonía de los fuertes del norte global, profe. Bueno, buenísimo con esa participación. Me gustaría un mensaje final para los jóvenes, para todas las personas que a lo mejor pensaron que el tema petrolero se había acabado, pero Venezuela es potencia en lo humano, potencia en lo petrolero, en lo ambiental, en lo social, en la vida, y ese mensaje es para que ellos volteen a la formación, no nada más TikTok, nada más cosas efímeras, sino cosas que permiten el desarrollo. Está la Universidad de los Hidrocarburos, donde próximamente lo vamos a tener allí como docente e investigador. Bueno, muchas gracias, pero bueno, como mensaje, mira, importante que hoy no nos confundamos, en el sentido de que hay personas que y que no sé qué tipo de interpretación hace de lo que es la ley de hidrocarburos, de que han hablado de que, bueno, es mejor sacar ese petróleo que dejarlo allí, que es mejor sacarlo antes de que no valga nada, porque no es cierto ni científicamente, ni desde el punto de vista económico tampoco. Sí. El petróleo, el que analice el tema energético global mundial, se da cuenta que las fuentes energéticas primarias siguen jugando un papel fundamental. Después de 300 años de que el carbón
fue la primera fuente primaria de energía. Después que surgió el petróleo como tal, con la fuerza que tiene, el carbón sigue siendo hoy la tercera fuente energética del mundo, el 30% del mundo, 60% en China, 60% en la India. De manera que decir que hay fuentes energéticas que van a desaparecer porque va a venir otras fuentes que va a sustituirla, no solamente es errado, sino que además es un desprecio por el valor de nuestras riquezas naturales. Tenemos esas riquezas naturales y tenemos que apreciarlas, valorarlas, no para derrocharlas, no para usarlas de manera que destruyan, para destruirlas a los demás, que es el caso que quiere hacer Estados Unidos, utilizar el petróleo venezolano para destruir a China. Es decir, China va a tener petróleo venezolano porque me lo compren a mí, quiere tener el monopolio del total de la industria petrolera y de la industria de los hidrocarburos en el mundo. Y es allí donde tenemos que estar cuidadosos. Jugamos una parte fundamental, no debemos perder eso de perspectiva. Hay que estudiar sobre eso, hay que leer, investigar, porque más nos han dominado por la ignorancia que por la fuerza. Aquí hay gente que utiliza argumentos, hoy los medios, la guerra cognitiva es brutal. Los medios, los teléfonos, las redes, estos son unos sistemas que pervierten por completo a través de informaciones falsas, contradictorias y copan los espacios de la mente. Tenemos que investigar, estudiar, porque tenemos una gran fuerza. Venezuela tiene una gran fuerza, sobre todo en su pueblo. Lo que hemos logrado a través de estos últimos 25, 30 años, que es lograr mantener un gobierno que ve más por los intereses del pueblo y los intereses de la humanidad en su futuro. De manera que ese es mi llamado: a estudiar, estar pendiente, no caer en trampas, en provocaciones, ni en el desencanto, el tener la esperanza, mantener que lo que estamos en la vía correcta y confiar en nuestra dirección política. Buenísimo, profesor, de verdad que me voy súper alegre, me gustaba esa frase, decía resistir y vencer, es la fe, es la esperanza, es la preparación, y sabemos que la historia está en nuestro lado, y sabemos que la divina providencia también está de nuestro lado. Dios está con nosotros y ha guardado a Venezuela, y tenemos unos líderes que están haciendo las jugadas necesarias para que Venezuela se mantenga, para que Venezuela siga siendo un faro de esperanza. Así que bueno, invitamos a todos nuestros compañeros y compañeras que sigan a través de las redes sociales. Somos Asamblea Radio y a este programa Impulso Ecológico. Despedimos allí con nuestro director de los controles técnicos, Miguel Herrera, de La Guaira, de Izquierda, el cual nos va a estar deleitando al final con esta música de New Wayne, allí música cristiana para darle ánimo y bajar los niveles de conflictividad, los niveles de estrés, pudiéramos decir, lo que ha dejado todo este ataque imperial. Así que también le damos otro saludo por allí a los compañeros de Antímano, a Keren, a Anthony, a todos los que se conectaron a través de las redes sociales. Un abrazo y bendiciones. Sigue con Impulso Ecológico. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Impulso Ecológico.